Bien, nuestra sesión ya está siendo grabada. Un saludo cordial a todos los docentes que están por todo el territorio nacional de nuestro país. En esta tarde, ¿le parece, dicen Johnny Gonzalo Mamani, si nos puede colaborar sobre todo con el tema de la proyección de la pantalla? Buenas tardes, licenciado. ¿Está bien? Listo, listen. Entonces usted me va a colaborar, por favor. Y vamos a llamar a asistencia a la mitad de la sesión, es decir, a las 3 de la tarde, con el fin también de que muchos puedan ingresar. Generalmente cuando presento la pantalla no puedo ya interrumpir esa sesión, entonces a las 3 en punto vamos a llamar la asistencia correspondientemente. Bueno, como ustedes han podido revisar en la plataforma, vamos a compartir, el dicen Johnny me va a guiar. Dicen Johnny, vemos la pantalla, ¿no? Sí, se puede ver, licenciado. Muy bien, tenemos la unidad educativa número 3, que es la educación inclusiva, en la educación intercultural, intracultural y plurilingüe. Estas tres terminologías que de una u otra forma se integran para conocer a fondo cómo se constituyen, relacionan y se promueven nuestras culturas en el territorio nacional. Entre las categorías de subtítulos tenemos la educación intracultural, características generales, bueno, volvemos a una parte de conceptualización. Si bien lo hemos hecho esto en el primer momento, este ya tiene que ver también con la educación inclusiva. Ojo, no estamos hablando acá con una educación inclusiva de estudiantes con discapacidad, sino ver cómo esta inclusión también promueve lo que es la integración y la promoción de los sujetos en entornos sociales. Educación intercultural, sus características generales, educación plurilingüe, características generales y todo aquello. No son las tres terminologías macros que están justamente en la Constitución Política del Estado, en la Ley 070 y en la normativa de la Ley Marco de Autonomías, ¿no?, que rigen su funcionamiento de los pueblos indígenas originarios y campesinos. ¿No? En ese entendido, estimados docentes, vamos a socializar las siguientes diapositivas. Estamos en la presentación, ¿no? Sí, licenciado. Ya, muchas gracias. Bueno, ahí está la educación inclusiva en EIP. Se ha presentado un PowerPoint y vamos a complementar también con un software Prezi en línea para poder ahondar más en esta temática correspondientemente. En este módulo 15 de los programas maestrías que corresponde a la maestría en matemáticas, tenemos que entender la parte de introducción. Si bien tenemos una lectura obligatoria, una lectura que promueve esta situación de la inclusión en intraculturalidad, pero también hubiera sido interesante hablar de la inclusión de los sujetos sociales que tienen discapacidades, ¿no? En este caso las múltiples discapacidades que existen y que están normadas dentro del currículo específico también desde la normativa de la 223, que es la ley de la persona con discapacidad. Sin embargo, vamos a ir también tocando esos aspectos sociales divergentes sin desprender de nuestra unidad temática. Primero, ¿cuál es el propósito de esta unidad temática número 3? En el sentido de que creo que hay alguien que ingresó, van a disculparle, añadiremos por favor, son dos, ¿no? Una vez más. Ahí estamos presentando la pantalla nuevamente, dicen Johnny, con el fin de que esto se pueda grabar. Promover la inclusión educativa en contextos culturales y lingüísticos diversos, ¿no? Ese es un propósito que tiene la unidad temática. O sea, ¿cuál es el sentido de que ustedes como docentes eh, situados en distintas partes del territorio nacional, generen esta promoción de la inclusión educativa en contextos culturales y lingüísticamente diversos? Si ustedes conocen las particularidades sociales de nuestro territorio y sobre todo de nuestra economía, podrán comprender que el desplazamiento tanto en migración de poblaciones, ya sean individuales o colectivas, muchos pueblos en Bolivia se están despoblando básicamente, pero ahí en ese fenómeno de transición cultural,
que un sujeto se constituye en espacios divergentes no propios de su cultura, genera esto ya del motor de la interculturalidad. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los docentes y qué deben hacer las escuelas? Más allá de abrir un aula, más allá de abrir una puerta principal, es buscar las políticas inclusivas, de respetar su vestimenta, de luchar contra el desplazamiento cultural. ¿Y a qué nos referimos con lo que es un desplazamiento cultural en la inclusión? Es decir, una pérdida de identidad desde el idioma, desde la vestimenta, desde los quehaceres culturales, inclusive desde su propia cosmovisión, ¿no? Y más adentro, ya entrando a lo que llega a ser el desplazamiento cultural, en la no ejecución de una inclusión también estaríamos hablando de elementos que rigen esto de lo que es la cosmogonía, es decir, interpretar el cosmos como mi sujeto social. En ese entendido, las políticas educativas tienen que partir también desde esta perspectiva. En un taller que recibimos nosotros con un experto que, bueno, que elaboró el texto, nos indicaba a los docentes que estamos actualmente con los grupos de matemática y en qué momento los maestros de matemática también han dejado la identidad inclusiva. ¿Será que ese maestro de matemáticas simplemente se invoca a la enseñanza del currículo como está en sus estructurados, sus planes anuales de desarrollo curricular o sus PAT, como lo llamamos generalmente? ¿En qué momento este maestro ha establecido políticas de inclusión, de fortalecer la lengua, fortalecer su cultura, establecer diálogos recíprocos de rescate cultural de estos sujetos que de una u otra forma se consideran migrantes en contextos dados correspondientemente? Entonces, el propósito de este módulo, si ustedes ya están dando lectura, es promover la inclusión educativa en contextos culturales y lingüísticamente diversos, ¿no? En algún momento ya la L1 ha sido desplazada por la L2 o viceversa, ¿no? Entonces, por eso en la primera sesión que teníamos con ustedes, les habíamos indicado que ustedes se constituyen en sujetos visitantes. Si bien muchos de ustedes trabajan en lugares ya capitales o urbanos correspondientemente, la situación igual contempla procesos de eh, inclusión. Pero esta situación de inclusión también tiene que estar regida en las políticas que rige el Ministerio de Educación en cuanto se refiere a políticas educativas. Había una feria hace tiempo atrás denominada la Corpa Pedagógica, el AFTAPI pedagógico, ¿no? Tratando de integrar palabras que vinculen una práctica educativa. Pero ¿qué entendemos por una corpa o un aptapi pedagógico? Bueno, desde la cultura quechua, la corpa significa encuentro, ¿no? Llevar cosas, situar cosas, ¿no? Y en este encuentro pedagógico era el rescate de que los estudiantes han aprendido en toda una gestión correspondientemente, darle una unidad temática de aprendizaje inclusivo, es decir, con qué parte de la enseñanza de los 20 temas, 30 temas o 10 temas que ustedes han enseñado en el momento de la cátedra, se ha vuelto identitario en el sujeto y él mismo se vuelve especialista al momento de establecer ya los discursos correspondientemente. Pero un aptapi pedagógico también, que es un término aymara, que involucra también el encuentro. Generalmente lo hacen esto en encuentros de convivencia de comidas, etcétera, etcétera. Pero ese aptapi también tiene que ver con llevar los bultos de aprendizaje, ¿no? Volvernos a encontrar en la escuela el estudiante qué unidades temáticas desde las matemáticas habrá absorbido y actualmente se ha vuelto un especialista, haciendo la comparación de que en la primera sesión les habíamos indicado, no queremos que enseñen matemáticas, sino que enseñen a los estudiantes a ser matemáticos. Entonces, esa política de inclusión es la que ustedes deben ir desarrollando ya en la comprensión de este texto. Por otro lado, ¿qué estrategias pedagógicas valoran la diversidad, ¿no? Si bien ustedes tienen muy bien estructurado un plan de desarrollo curricular, el mismo también está diseñado para su aplicación, no solamente de los criterios epistemológicos o de producción de conocimiento, sino también desde la relacionabilidad que deben tener los sujetos en su entorno social. No olvidemos también que el texto nos habla de espacios de inclusión en el marco de la convivencia pacífica. Y eso de la convivencia pacífica, para quienes están metidos en las ciencias sociales ya en las escuelas, nace pues desde la misma concretización de la ley eh, del Código Niña Adolescente, la ley 548. Esta ley que ya establecía las políticas de que todas las unidades educativas con una forma de inclusión integren los planes de convivencia pacífica y armónica como una forma de estrategia pedagógica.
pero con su incidencia a lo largo del caminar o el andar del modelo educativo sociocomunitario productivo, el mismo Estado ha entrado con mucha fuerza la gestión 2021 y 2022, cuando muchos se enteraron que es un plan de convivencia pacífica. El Ministerio de Educación también sacaron dos textos importantes, un texto azul y un texto naranja. El texto naranja era para la escuela, identificación de signos de violencia, estrategias de signos de violencia para la erradicación de esas anomalías sociales, pero también un texto de color celeste. Pero este texto era aplicado para las escuelas de padres, es decir, se tenía que constituir ya en la política del Ministerio de Educación una escuela de madres y padres para diseñar estos tipos de convivencias pacíficas. Pero de todas formas, las convivencias pacíficas también que están diseñadas en este texto, simplemente nos dan algunos punteos, tienen que ver también con diseñar estrategias pedagógicas. ¿Qué estrategias pedagógicas desde las matemáticas podemos utilizar, establecer o consolidar con el fin de volver una situación inclusiva? Hace días atrás hubo un evento de las personas con discapacidad, ahí estoy haciendo ya esa analogía entre el tema que no tiene que ver absolutamente nada, pero que nos sirva un poco de experiencia. Ellos decían, nosotros, las personas con discapacidad, no nos sentimos incluidos en el subsistema de educación regular, a pesar de que existe en las unidades educativas la doble matriculación. Aquellos estudiantes que tienen la discapacidad leve, considerado esto en carnet de identidad o el informe psicopedagógico de algún equipo multidisciplinario o algún centro de estimulación cognitiva, esta acreditación le permite al estudiante inscribirse en el subsistema de educación regular, como también asistir a un centro de educación especial. Es decir, estamos utilizando la doble inscripción, doble matriculación. Pero en este proceso, las madres y padres de la Asociación de Estudiantes con Síndrome de Down indicaron, ¿no?, que desde las propias políticas interculturales y sobre todo de inclusión no estamos inmersos en el sistema educativo plurinacional. Porque aquel estudiante que tiene síndrome de Down, más allá de que había alcanzado su situación de independencia personal y su independencia social, que son metas de salida para esas personas con discapacidad, estos sujetos no pueden alcanzar el grado de bachillerato en nuestra educación pública, ni mucho menos privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estos estudiantes? Decían ellos, ¿no? Es una pregunta muy fuerte. ¿Eso es inclusión? ¿Eso es integración? ¿O simplemente eso es garantizar un derecho que le corresponde al estudiante, pero también que le limitan la etapa de su titulación? Porque ¿qué dice la Constitución Política del Estado? Todo bachiller, bueno, exige el Estado a los padres de familia el bachillerato obligatorio. Pero si un estudiante ha ingresado al subsistema de educación regular, está protegido por la misma ley, la han matriculado. Entonces los padres con mucho derecho exigen que también se hagan estrategias pedagógicas diversas, diversificadas, para que esa población de estudiantes, entre comillas, con síndrome de Down, puedan alcanzar el bachillerato. Pregunta, y esto a la finalización de la conclusión, si alguien se puede anotar para sumar algunos puntos. En Bolivia, históricamente, ningún estudiante con discapacidad, en este caso de persona con síndrome de Down, ha alcanzado el bachillerato. Sí tenemos algunos estudiantes que han salido bachilleres con discapacidad visual, se ha tenido también la discapacidad en cuanto al grado de afectación leve y cognitivo, pero que sí se han titulado bastante en el territorio nacional. Hace tiempo atrás la viceministra de Educación Especial sacó una lista, una estadística, perdón, respecto a cuántas personas de educación especial se han titulado con el título de bachiller. Bueno, esa es una forma de poder comprender también cómo está constituido nuestro sistema plural, obviamente, cultural, diversificado en cuanto a esta realidad. Por eso es importante que ustedes como maestros establezcan políticas de estrategias pedagógicas, que estas mismas obviamente van a estar develadas a partir de los currículos ocultos, currículos diversificados o armonizados que se vayan a nacer de una práctica educativa. Por otro lado, tenemos también el desarrollo de competencias inclusivas en docentes. ¿A qué refiere el texto número 3 con competencias? ¿No? Si el modelo implica de que las competencias es parte de la construcción de la 1565, no, aquí simplemente estamos buscando aptitudes que vayan a constituirse en espacios de que estos docentes se vuelvan especialistas en construcciones de planes de desarrollo curricular, nuevas estrategias pedagógicas para la inclusión de estudiantes, no solamente con discapacidad, sino con estudiantes que son de distintas
regiones, distintas perspectivas culturales y que se integran en un sistema educativo plurinacional. Y el enfoque que tenemos nosotros desde el módulo 3 es la diversidad cultural como un recurso educativo. No solamente Bolivia, sino todos los países de Latinoamérica y el Caribe promueven esto a partir de un convenio internacional, que es el convenio Andrés Bello. Y ustedes deben conocer bastante aquello. El convenio Andrés Bello tiene más de 20 o 25 años ya en el territorio nacional, en la cual ha establecido políticas, sobre todo de educación intracultural y bilingüe. Nos vamos ya a lo que concierne la educación intracultural. En este tema, si bien estamos rescatando algunos conceptos, vamos a tratar de vincularlo con lo que llega a ser el enfoque que pretende la unidad temática número 3 con lo que es la educación intracultural y su inclusión. ¿Qué entendemos por intraculturalidad? Básicamente es la educación que refuerza nuestra identidad cultural dentro del marco del respeto y la valoración. Hacer una introspección no solamente física, sino también en base a una línea del tiempo, conocer nuestra situación de origen para luego comprender el accionar que tenemos en nuestra función social en un contexto dado. De las características que el texto nos enseña es la promoción, es decir, potenciar, promocionar, divulgar y consolidar de que estas lenguas originarias que están en nuestro territorio, obviamente más de las 36 que existen, que ya están reconocidas, sean constituidas en espacios educativos, pero no como una forma de generar un chenco lingüístico, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, en educación regular, hacen un chenco lingüístico, utilizan palabras del idioma quechua o palabras del idioma aymara o guaraní y entremezclan con el castellano. No ese es el sentido de la educación intercultural, pero sí de que nuestras lenguas propias de estas regiones que ya están divididas en nuestro territorio, por lo menos sean promocionadas en actividades, encuentros, relacionamientos, convivencias y qué sé yo. Y que también se valore las tradiciones locales, como las festividades, los mitos, las leyendas, los fenómenos sociales, las proyecciones que tenemos del cosmos, conocimientos, saberes que nacen desde nuestra vivencia cultural, como sujetos y actores de la tierra. La integración de conocimientos ancestrales obviamente es una política que nace con la Constitución, nace con la Ley 070, 14 años de promover esto de los conocimientos ancestrales, que en una incidencia haya por ejemplo 2009, 8, inclusive el 10, entró bastante fuerte con el reconocimiento de las medicinas naturales. A partir de eso también se constituían los médicos naturistas. Educación Alternativa promovió la certificación por competencias, el programa SPCC, que es darle a aquel sujeto que nunca ha ingresado al sistema de educación regular una titulación por la habilidad que tiene, ¿no? Por esa habilidad que la vida le ha enseñado y le da un título como reconocimiento a aquello. Pero también a partir de esto, de estos saberes ancestrales, nacen también programas de capacitación cortos a partir de un programa denominado EDUPER, que es parte de educación alternativa. Y en EDUPER se les da cursos cortos, cursos largos a aquellas personas que están inmersas en escenarios sociales, como liderazgo, oratoria, rescate de creencias culturales, visitas a museos históricos, como guías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que ha hecho el Ministerio como una política educativa y, bueno, más allá de eso, también los sujetos sociales que somos nosotros desde la escuela, tenemos que fomentar estos aspectos correspondientemente. Enriquecimiento del currículo, saberes locales. Bueno, miren, aquí estamos hablando del 2008, 9 y 10, el 2012 ya a nivel nacional hay un encuentro en Cochabamba, sobre todo de los pueblos del oriente boliviano, de los pueblos de los valles también, y del occidente boliviano, en la cual se decide, y el ministerio justamente promueve aquello bajo la política del currículo oculto, diseñar los currículos específicos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Estas naciones y pueblos indígenas originarios han establecido este diálogo intercultural entre ellos, ¿no? Tenemos nuestro currículo base, nuestro currículo regionalizado, diversificado, armónico y sobre todo el oculto. Ellos se han guiado en ese currículo, es decir, que esto nazca desde los propios, que esto nazca desde las voces acallecidas, que no sea contenidos convencionales, sino que los contenidos, ellos han diseñado contenidos para el nivel primario, para el nivel secundario, desde la visión y cultura de esos pueblos que han participado en el encuentro en Cochabamba. Entonces, desde el 2012 se consolidan los currículos diversificados o armonizados que deben ser aplicados por los maestros en cada
circunscripción territorial donde desarrollan sus funciones. Si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia en cuanto se refiere a currículos de alguna nación indígena o regional campesino, al finalizar esta presentación puede comentarnos al respecto. Y en matemáticas sería interesante también cómo han establecido un currículo específico, que no solamente era social ni de rescate de lenguas, también tenía que ver con elementos de comercio correspondientemente que trabajó bastante, ¿no? Yo tengo el currículo de la Nación Quechua, por ejemplo, ¿no? Y es un currículo que se ha modificado hasta la séptima versión. Este último están cumpliendo 21 años o 22 años, creo, esta nación. Sin embargo, sería interesante también que ustedes puedan dar algunas experiencias. El ejemplo. Incorporación de festividades, mitos locales que existen o en actividades dentro de lo que llega a ser sus ferias de producción de conocimiento. Obviamente desde la matemática poco se ve este tipo de actividades que estén vinculadas al reconocimiento de nuestras culturas, estén relacionadas sobre todo a un nuevo sistema numérico, porque eso ya está establecido en las normas internacionales y están estandarizadas, ¿no? Porque va a ser eso difícil poder romperlas. Pero sin embargo, si ustedes como docentes pueden dar un enfoque diferenciado a la concepción de las mismas ciencias que ustedes son especialistas, sería interesante. La educación intercultural también tenemos esa definición que ya no solamente es ese relacionamiento o ese encuentro correspondiente, aquí te dice que debe haber un diálogo. Por eso Paulo Freire en todos sus textos utiliza y enfatiza bastante el diálogo como el motor del mejor aprendizaje correspondientemente. Un diálogo y no una conversación. Es que hay una diferencia muy fuerte entre una conversación y diálogo. El diálogo tiene que ver con sentimientos, habíamos dicho en primera instancia, con recordar el pasado, con comprender nuestro presente, con explorar nuestro futuro. Y sobre todo este diálogo tiene que ser con los mismos, es decir, un diálogo entre nosotros. Pero ese encuentro de palabras del diálogo también debe estar inmersas en nuestra educación boliviana. Otros países hacen esto de los estudiantes con intercambio como una forma, sobre todo, de fortalecer la interculturalidad científica, ¿no? Aquí no estamos hablando de interculturalidad científica, es una interculturalidad relacionada a la misma cultura entre nuestros pueblos que de una otra forma coexistan, ¿no? Que hay una coexistencia entre estas formas en las distintas formas de organización, pero sobre todo de convivencia. Pero la educación regular, nuestra educación tanto alternativa y especial, quizá ha descuidado este aspecto de la interculturalidad, no como un espacio de encuentro, repito, no se trata de llevarse a Potosí, llevarse a Oruro, lugares troncales donde se puedan encontrar, sino ver cómo aprendemos de los otros. No sé si algún docente tiene alguna experiencia de intercambio cultural de estudiantes en sus unidades educativas. Por ejemplo, en unidades educativas particulares de acá del sur del Bolivia existe este intercambio cultural de estudiantes. Por respeto a la unidad y sobre todo para no hacer una propaganda, hay unidades educativas que tienen un convenio con Alemania. Estas mismas unidades educativas son parte de las CEAS, es decir, de las escuelas de convenio. Sin embargo, tienen esta situación de intercambio y sobre todo becas con universidades en Alemania, ¿no? Y sobre todo la malla curricular que ellos implementan es la misma que está en el Ministerio de Educación, la misma carga horaria, pero en el turno diferenciado aplican sobre todo una malla muy diversificada, como por ejemplo el idioma alemán y el tema de matemáticas más, ¿no? Se ha podido ver eso, nos mandaron una propuesta para ser aprobada y todo aquello. Hicimos nosotros la consulta al ministerio, es una forma de educación intercultural. Pero en la educación pública, en la educación fiscal, estatal, esto no se está irradiando correspondientemente. Sería interesante que se establezcan estos estudiantes de intercambio con un fin de conocer también lo que llega a hacer esto, ¿no? El comprender los otros. En Sucre tenemos nosotros un estudiante con orígenes japoneses en una unidad educativa particular y este estudiante, bueno, ha alcanzado grandes resultados, sobre todo en podios de primer, segundo lugar, este último también del Ministerio de Educación cuando se refiere a las Olimpiadas Científicas. Había un concurso también internacional de robótica, un concurso internacional tenía que ver esto con algunos países de Sudamérica como también del Caribe, pero representó muy bien a nuestro país. Entonces, pero él es nacionalizado boliviano porque nació acá. Sin embargo,
la experiencia que tiene este estudiante hace de que arrastre a otros tres, ¿no? Son dos compañeros más que tiene él y bueno, han estado ahí participando en distintos encuentros y todo aquello. Pero que no se pierda esta interculturalidad porque de una u otra forma fortalece el conocimiento intercultural también, ¿no? Características: reconocimiento de los valores universales compartidos, resolución de conflictos culturales mediante la cooperación. Son esos aspectos que hemos podido ver de este estudiante que tiene raíces japonesas, pero estudia en nuestro territorio nacional y básicamente tiene nuestra ciudadanía. Y en sus participaciones lo hace muy bien, arrastrando a distintos de sus compañeros, es decir, a sus pares. Desarrollo de competencias interculturales, ejemplo, el intercambio de experiencias entre comunidades indígenas y urbanas. Bueno, es que nuestra normativa también ha promocionado esto de lo que es el intercambio de experiencias. Si ustedes revisan la resolución ministerial 001/2024 vigente hasta el último día de este mes, tenemos tres espacios, ¿no? Si bien prohíbe los viajes de promociones, pero nos da esa potestad de los viajes de estudio. Indica al director o a la directora de unidad educativa que ese sujeto debe recibir una invitación de algún otro lugar para que estos estudiantes puedan coexistir, ¿no? Relacionarse, compartir experiencias, vivencias, intercambio de conocimientos y todo aquello, pero eso no se ve, ¿no? En la práctica no se analiza eso, más son los viajes de estudio camuflados bajo esta situación de viajes de intercambio, ¿no? Si bien la norma es clara, cada director o director recibe una invitación correspondientemente para luego ir a esta experiencia de educación intercultural. ¿Qué entendemos por la educación plurilingüe? Como una política del Estado, si bien antes era bilingüe, hoy estamos desde el nivel inicial promoviendo una educación plurilingüe. Alguien se ha debido preguntar por qué desde el nivel inicial, porque es la etapa ya escolarizada que permite al estudiante vincular su propio idioma. Es la etapa en la cual el estudiante puede comprender rápidamente un idioma por el simple hecho de relacionarse con personas que hablan un idioma determinado. En ese entendido, desde nuestra política educativa y que corresponde al nivel inicial desde los 4 años, ya entra la educación plurilingüe, ¿no? Nos dice el idioma castellano, originario y extranjero. Cuando hablamos de extranjero no simplemente es inglés. En cambio, cuando se refería a la educación bilingüe, con la 1565 ya estaba diseñado el idioma inglés. Es por eso que, en base a esta resolución que tenía la 1565 y ya son años más antes, en todas las universidades públicas y privadas, los que egresaban de las universidades de la carrera de idiomas, bajo una resolución suprema de un presidente X, que ahorita no recuerdo el nombre, pero se tiene todavía esa resolución suprema que ha sido abrogada ya con la ley 070, que tienen también una abrogación correspondientemente. Estos profesionales ya no podían haber sido titulados como maestros correspondientemente, ¿no? La universidad, salían los 5 años de la universidad, podían concursar para maestras del idioma inglés en las unidades educativas, esperaban sus 5 años, ingresaban ya al sistema del escalafón correspondientemente bajo esta resolución suprema. Sin embargo, ya desde la educación plurilingüe, la educación le da a los mismos, o sea, hace una consulta a las unidades educativas, por ejemplo, qué idioma van a desarrollar. Obviamente, el idioma quechua, aymara, guaraní ya están diseñadas por contextos dados, pero hablamos de la tercera lengua, que en este caso puede ser el inglés. En la ciudad del Alto hubo mucha disputa, no sé si algún maestro también a la finalización de la presentación puede aclararnos esta duda respecto a la enseñanza del idioma chino o japonés, porque por el tema del movimiento económico, pero que se establecieron estas políticas en la malla curricular, ¿no? De todas formas, en el occidente boliviano se ha decidido por el idioma inglés, ¿no? Sobre todo porque ahí existen maestras en función docente actualmente. De las características, la promoción del bilingüismo o multilingüismo funcional, la enseñanza simultánea de las lenguas originarias y extranjeras, miren, eso es lo que se quiere en nuestra educación. Es por eso que quizás muchos maestros del área de comunicación y lenguajes han sido cambiados sus títulos con el Profocom. Ustedes saben que antes se estudiaba 3 años para esa carrera correspondientemente. Bueno, yo no soy maestro de esa área. Sin embargo, viendo algunos registros, ellos creo que salían en lengua castellana, escritura académica, algo así. Con el Profocom les pusieron la nomenclatura de comunicación y lenguajes, lengua originaria y castellano.
O sea, y actualmente, ustedes saben, quienes son directores de unidades educativas, distritales o autoridades educativas, hay un promedio entre el área de comunicación, lenguajes y quechua, ¿no? Se promedia en el sistema. Pero en el tema de la lengua extranjera, no, ¿no? Porque tenemos pocos egresados de las universidades. Obviamente ya no existe esa resolución suprema de titulación de maestros. Entonces, estas normales, actualmente conocidas como Escuela Superior de Formación de Maestros y Unidades Académicas, han abierto la carrera de comunicación, lenguajes, lenguas extranjeras, ¿no? Entonces, la enseñanza de estas desde el nivel secundario debe ser simultánea. Alguien decía, y había directores que programaban sus horarios en, por ejemplo, lenguas originarias, y al posterior a esa misma maestra le daban la lengua extranjera, porque no había un especialista. Actualmente creo que en Santa Cruz tenemos la carrera de lengua extranjera y no sé, tenemos, hay dos más, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido? Salen con nomenclatura de lengua extranjera, pero en su defecto están aprendiendo inglés. O sea, esa es la paradoja, ¿no? Que habría que hacer una reflexión muy profunda respecto a esto que es la educación plurilingüe. Muchos maestros en esos 5 años de formación van a salir respecto a comunicación, lenguajes, lengua extranjera, pero en la esencia son maestros de inglés. Porque ese maestro de lengua extranjera puede ir a trabajar al alto, como repito, y la enseñanza o exigencia de otra lengua le va a permitir adaptarse, ¿no? Como también existe actualmente, y en Enrique Finot en Santa Cruz, la carrera de educación especial en eso de las esferas. Son 5 años de estudio, pero ya deberían pensarse primero 2 años de formación general y en los últimos ya tres años, estaríamos hablando del tercero, cuarto y quinto, especializarte en una rama, es decir, especialista en visual, auditivo, o hay otra más, pero son tres, deberían ya estarse especializando en esa área correspondientemente. Entonces, de una u otra forma, nuestro sistema educativo relacionado a la educación plurilingüe tiene que potenciarse, ¿no? Hemos dado la responsabilidad de las lenguas originales a una maestra o maestro de comunicación, lenguajes, pero también este maestro actualmente, futuro docente, está formándose para la enseñanza de lenguas extranjeras, pero de fondo se está tratando el inglés, ¿no? Ahí ya deberíamos ver otra realidad lingüística también. Pero de todas formas nuestros estudiantes tienen que ser bilingües, es decir, nuestro castellano, un idioma originario y una lengua extranjera. Desarrollo de materiales educativos plurilingües está en la competencia de todos los docentes que brindan servicios educativos, ¿no? De que todos los materiales deben ser alcances de una población plurilingüe, ¿no? Y no así eh, monopolizar una sola lengua, que en este caso sería el castellano, o en su defecto una lengua originaria donde exista la mayor comunicación correspondientemente. ¿Qué ejemplo? ¿Qué podemos hacer en educación plurilingüe? La creación de libros escolares en quechua, español e inglés. Esto se puede hablar en las ferias correspondientemente. Bueno, vamos a ver este cuadro comparativo entre la EIP, que resume todo lo que se ha ido desarrollando a partir de estas conceptualizaciones. Por ejemplo, intraculturalidad, habíamos indicado que se rescate de nuestros valores, principios y prácticas culturales propias desarrolladas desde nuestra experiencia. Interculturalidad no solamente es el relacionamiento, sino es la construcción de un elemento puente entre culturas que luego coexisten, ¿no? No se quiere una coerción, sino una cohesión entre culturas. ¿Y en qué momento ha existido la coerción entre culturas? Ustedes recordarán, bajo una política hace años atrás, no vamos a mencionar el gobierno y todo aquello, mandaron a los sujetos de La Paz, del norte de Oruro, a poblar lugares que no estaban habitados pues socialmente en el oriente boliviano. A ellos los conocíamos como colonos, ¿no? De ahí empezó este movimiento de los colonos, de la expropiación de tierras, pero con la condición de que puedan ser estas tierras producidas. El ministerio, en este caso, si no me equivoco, es de tierras, en coordinación con el Ministerio de Culturas, sacaron una convocatoria inclusive de ir a estos lugares a sembrar, a producir, y era un ganancial entre el Estado, ¿no? Creo que era 70-40 o 50-50, había que revisar esa normativa. Pero en ese intento, sobre todo de interacción cultural, o podemos decirlo interculturalidad, no hubo una cohesión como se pretendía, es decir, sí, se van a comprender, allá va a haber un movimiento económico, los servicios van a mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Sino hubo una coerción, ¿no? Un choque, una resistencia,
una pugna de territorio. Entonces hay que tener mucho cuidado desde la sociología cuando pretendemos establecer políticas de interculturalidad. A la mala interpretación de una política intercultural, evidentemente se van a hacer, va a emerger lo que llega a ser una coerción cultural, choques, rivalidades, heridas culturales, rencillas culturales, que no se curan con el tiempo. Lo que pasó también con la consulta previa, es por eso que hay una ley de consulta previa de los pueblos protegidos. El TIMNIS ha dejado esa herencia cultural de hacer una consulta correspondientemente. Y la ley de los pueblos indígenas originarios en la preservación de su cultura y lengua le da la potestad y el derecho constitucional de que este pueblo, antes de cualquier situación, sea educativa, sea de salud y otras, tienen que ellos dar la autorización mediante una consulta correspondientemente, ¿no? Bueno, pasamos a lo que llega a ser la situación plurilingüe en nuestro territorio, es la expresión, aprendizaje en situaciones diversas de idioma correspondientemente. La idea es de que todo maestro sea un hablante y no recordante. Y eso es lo que está pasando actualmente en las escuelas superiores de formación de maestros. Existe una unidad de formación que se denomina lengua originaria y tenemos un taller complementario. ¿No? Se supone que esos futuros docentes deben salir especialistas en un idioma de esa SFEN bajo un principio de territorialidad. Pero lo que actualmente está pasando en estos recintos de enseñanza y aprendizaje es que al estudiante se le está formando con el fin de que este mismo sea un recordante y no hablante. Noam Chomsky habla de esto, ¿no? Del recordar y no hablar. Es decir, pasamos recordando, ¿no? Palabritas, conceptos, algunos saludos, pero eso no es una educación plurilingüe. Tenemos que generar en los estudiantes los hablantes y reducir a los recordantes. Objetivo común, inclusión y obviamente el respeto a la diversidad. Es una política, es un fin, es una meta, como queramos llamar, de la educación en EIP. ¿Qué metodologías podemos utilizar al respecto como maestras y maestros del sistema educativo plurinacional? Integración cultural, ¿en base a qué? Uso de narrativas y cuentos locales. Bueno, es un ejemplo que se les da ahí, ¿no? Que el mismo texto les está orientando a ustedes. Integración cultural se integra a partir de narrativas y cuentos locales, pero también en base a algunas metodologías de interacción social. Al finalizar esta sesión, estimados docentes, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp unas herramientas muy interesantes y bonitas para establecer metodologías de investigación y sobre todo de relacionamiento cultural, desde el rescate de cuentos orales, la pregunta del desgranando del maíz, los cuentos ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proyecto con la Unión JICA, ¿no? JICA, ustedes saben que ha apoyado bastante, es una ONG japonesa que ha apoyado bastante a la construcción, no solamente de unidades educativas, sino también con programas educativos que han fortalecido esto de lo que es la educación en base a metodologías y inspiradas en los cuentos de Alforja también, que todo era dinámica y dinámica, ¿no? Entonces no debemos olvidar la esencia de estos materiales que de una otra forma les va a servir bastante. Enseñanza bilingüe, como una metodología, clases en lengua materna y secundaria. Si bien la normativa nos dice, ¿no? En cada especialidad, en cada área correspondientemente se debe proponer tanto en educación regular, alternativa y superior de formación profesional, los 10 minutos de lectura que corresponde a su propia especialidad. Si no es de lectura, también podrá ser de ejercicio. Entonces ahí ustedes habrán comprendido esta situación. Aunque el ejercicio es un poco complicado porque ustedes verán con el avance de la inteligencia artificial, actualmente existe software y aplicaciones en dispositivo móvil que puede resolver cualquier ejercicio matemático desde su procedimiento, ejecución y resultados correspondientemente, ¿no? Y ustedes creo que deben tener bastante al respecto. Habrán pillado a los estudiantes utilizando este tipo de herramientas que de una forma de construir el conocimiento, pero agiliza una función. Actividades interactivas, dinámicas que promueven la participación comunitaria. Obviamente en este texto que yo les voy a proporcionar, que lo conseguí por ahí, les va a servir de mucho también para su trabajo de investigación, sobre todo ya en su etapa de metodologías empleadas desde un enfoque descolonizador y sobre todo decolonial en la experiencia investigativa o en su defecto en su práctica educativa actualmente como docente. Si son autoridades educativas, bueno, a practicar eso a partir de la concreción de su PSP o POA institucional.
Reflexión crítica, análisis de casos de la diversidad del aula. Miren, el análisis de caso está en el texto, ustedes han podido revisar. Es muy interesante, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en investigaciones de la Universidad Pedagógica, promovíamos nosotros los estudios de caso, ¿no? Estudios de caso de la diversidad cultural, bajo una metodología muy sencilla, simple de aplicar, pero que develaba interesantes resultados. Pero esta reflexión de metodologías para la intraculturalidad e interculturalidad debe partir con instrumentos que son al simple alcance de todos los estudiantes como también de ustedes. ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué hacemos esto? ¿No? Puede ser que algún sujeto, una niña, un niño adolescente de pueblo indígena, originario campesino, pueda alcanzar extractos de una sala constitucional, es decir, ir a un tribunal de garantías constitucionales y pedir a este tribunal la restitución de sus derechos correspondientemente. Si ustedes son curiosos, estimados docentes, pueden revisar sentencias constitucionales de estudiantes y sus maestros, obviamente representados por sus tutores o sus padres o madres de familia, en la cual le dice a un tribunal de garantías constitucionales que el mismo estudiante ha reprobado el año porque no era su lengua materna, el castellano, ¿no? Y que él hablaba guaraní. Estamos hablando en el Oriente Boliviano, un caso muy particular. La Sala de Garantías Constitucionales Tercera de Santa Cruz le da la tutela a esta adolescente, indicando de que sí, ella es perteneciente a un pueblo indígena original campesino, acreditada en su carnet de identidad. Actualmente en el carnet de identidad ya sale esto, si el padre o madre lo desee, y es así como le dice a la maestra, o en este caso a la institución educativa, que debe restablecer su derecho de aprendizaje correspondientemente. Pero si ya estaba reprobada la estudiante, ¿qué vamos a hacer? Obviamente se le hace una nivelación a la próxima gestión por rezago escolar, ¿no? Entonces, esa puede ser una justificación jurídica, pero una justificación social puede decir que nuestro país es un país rico en culturas y lenguas que obviamente están protegidas en las leyes, en nuestra Constitución primero, posteriormente en nuestra Ley 070 y en la Ley Marco de Autonomías, y hay muchas normativas que protegen primero las culturas y posteriormente el uso de sus lenguas. Nuestra EIP es una exigencia que ha nacido justamente de encuentros interculturales a partir de los encuentros plurinacionales de la educación. No estamos hablando de congresos, sino encuentros que hasta el 2013 creo que se desarrollaron más de 3 encuentros que se han ido fortaleciendo lo que ha sido la educación intercultural, intercultural y plurilingüe. Obviamente que esta va a mutar. Ningún fenómeno educativo social es estático. De aquí adelante quizás estaremos viendo otro fenómeno de educación intracultural, intercultural y multilingüe, ¿no? Eso es a esa parte vamos a ir ya llegando cada uno de nosotros, pero eso van a ser en los encuentros correspondientemente. Inclusión de todas las comunidades, obviamente, es un principio que rige nuestra Constitución, sobre todo en el marco de nuestros derechos que corresponde a las normas de conductas y el trato social. Si en una unidad educativa, en una sociedad, queremos consolidar lo que es el reglamento de convivencia pacífica y armónica, primero debe haber dos principios constitucionales que rigen a toda sociedad y obviamente que van a regir a una escuela. Las normas de trato social, es decir, cómo yo trato, ¿no? Cómo yo trato y cómo me tratan, y las normas eh, de conducta, cómo me comporto en una situación social. Y si hacemos entender esto a los estudiantes, bueno, pues no llegamos a situaciones jurídicas que luego obviamente bajan todo el sistema normativo de nuestro sistema educativo plurinacional. Preservación de conocimientos ancestrales, equidad en el acceso a la educación, impacto positivo en la cohesión social. Ojo, ¿no? Hace rato les decía la coerción y cohesión. Coerción, choque, cohesión, unión. Esos son los sinónimos que podemos decir de estas dos palabras, pero nos quedamos con esto, la cohesión social como una forma de igualdad social, interacción social y comprensión social, bajo las normas de conducta y el trato social. Desafíos. Superar la discriminación cultural lingüística, obviamente existe, aunque muchos de estas dos situaciones, si bien en nuestro territorio nacional están siendo muy utilizadas por los medios y hay influencias de redes sociales, y ustedes habrán visto, sobre todo algunos docentes que trabajan en el oriente boliviano, sale un video, ¿no?, muy viral en la cual un adolescente en una disputa por la compra de gasolina, haciendo filas, ¿no?, en esta temporada del problema de las gasolinas,
dice un término, ¿no? Moreninga o moreninga, no sé, debe haber algún docente que trabaja allá, y lo han naturalizado, ¿no? Ya lo ven como mofa, risa, etcétera, etcétera, pero desde ahí empieza pues los fenómenos de discriminación e inclusión social. Y sobre todo se viraliza esta situación, hay TikToks, etcétera, etcétera. Pero ya en la parte más política, hasta en un momento el presidente de Estado manifestó cuando le consultan, ¿no? ¿Qué está pasando con la economía? No hay arroz y él manifiesta un término, ¿no? Los tan, ¿no? Nos están jugando tan. Entonces, estos sinónimos de discriminación desde la sociología obviamente no deben ser relacionados de una forma analógica o contradictoria en la situación, sino que a partir de la mofa, risa, burla, se están gestando ya los nuevos, se están mutando esta situación de discriminación que de una u otra forma ha sido primero atacada por una normativa, la ley de racismo y toda forma de discriminación, inclusive que le pide a los medios de comunicación, si ustedes revisan esta ley, anótense por favor, como un dato curioso, al terminar la clase, le dice a los medios de comunicación esta ley de racismo y toda forma de discriminación, que por lo menos de 10 a 20 minutos semanales debe existir un spot publicitario que promueva la no discriminación y el no racismo, ¿no? Nos da esa atención a los medios de comunicación, que obviamente desde el 2013 se ha promulgado, si no me equivoco, esta ley, y si me equivoco, mil disculpas, creo que es 2013, los medios de comunicación empezaron ya a promocionar esto, ¿no? De la no discriminación, el no racismo. Pero si ustedes revisan actualmente ya estos medios de influencia, como las redes sociales, no se puede frenar, no hay un acto de sanción o castigo correspondiente, más allá que se vaya, digamos, a una situación de denuncia, etcétera, etcétera. Por eso que en Estados Unidos se va a prohibir el TikTok desde la próxima gestión o van a limitar sus usos correspondientemente. Capacitación continua para docentes, obviamente tiene que existir, existen muchos instituciones, en este caso del sistema educativo profesional, que tienen que fortalecer no solamente la capacitación en el idioma. Ustedes conocen, tenemos el Instituto Plurinacional de Lengua y Cultura y el Instituto de Lengua y Cultura, IPLC y la ILC, reconocidas por el Ministerio de Educación, reconocidas por el Ministerio de Culturas, y que estas en su esencia tienen la obligación de brindar servicios de capacitación a docentes en unidades educativas en unidades educativas bilingües, monolingües o donde la situación cultural es en un desplace cultural. O sea, está en la política de la IPLC y de la ILC, pero actualmente no existe esa sinergia institucional, es decir, esa inquietud institucional de brindar los servicios. Si no me equivoco, la UNEFCO es la única que está brindando los cursos cortos referido a esta situación de los cursos. Si no me equivoco, el año pasado existió un curso muy interesante, ¿no? Era un curso de diálogo, no me acuerdo, era un curso muy interesante, pero estaba más relacionado a los diálogos interculturales que sacaron esta UNEFCO y que siguen su oferta formativa. Pero nos vamos a la ILC, la IPLC y ILC nace con la ley del racismo y toda forma de discriminación, se potencia esta IPLC, pero actualmente no se está viendo los aportes correspondientemente. Entonces, es un llamado de atención también a estas instituciones. Desarrollo de materiales pedagógicos e inclusivos, obviamente ya lo habíamos analizado esto más atrás. Fomento de políticas educativas integradoras. De la conclusión, nuestra educación intercultural y plurilingüe fomenta una sociedad plural y diversa, es lo que brinda nuestro sistema educativo plurinacional, una atención a la diversidad cultural, celebra la diversidad como una fortaleza educativa, y construye una base de justicia social y el respeto mutuo entre los actores educativos o actores sociales que comparten situaciones de vivencia social. Muy bien, hay algunos argumentos que vamos a ir recogiendo ya de parte de ustedes. Dicen Johnny. Sí, licenciado, dígame. Se ha podido proyectar muy bien, ¿no, Lice? ¿Os repetimos? Sí, sí, se ha podido ver, licenciado. Sí. Ya, muchas gracias. A ver, alzo la mano, por favor. ¿Quién alzó la mano? Tiene la palabra. Lucio. Lice, Lice, Lucio. Sí, Lice, ¿Cómo está, estimado ¿cómo Lucio? está?
Bueno, bien, Liz, ahí nomás un poco ajetreadas las cosas. Bueno, por cuestión también de fin de año o Navidad. Hay un punto que comentaba, ¿no? Sobre lo que son las rescates de nuestras lenguas, ¿no? Idiomas, todo eso. En mi caso, por ejemplo, Y yo Lucio, soy más de un gran Lola, favorcito. pues, ¿Me está hablando desde dígame. su auricular? Sí, desde mi auricular. Le escuchamos muy bajito. No sé si A pueden ver, mejorar para que también los docentes nos ahora, puedan comprender. ahora Repítame. se escucha. Ahora está mejor. Ya, bueno, lo que le comentaba, ¿no? Bueno, a modo de experiencia, en mi caso, ¿no? Como soy traductor de La Paz y trabajo pues, en el municipio de Apolo, pues en Apolo ya hablan quechua, yo soy más de origen aymara y castellano. Y hay un punto interesante allá, ¿no? Eh, ese encuentro en varias culturas, por ejemplo, allá su origen por común del lugar del sector de Apolo, Ixiama, son costacanas, ¿no? Sin embargo, hablan quechua, y nosotros que llegamos también de, ¿no? de los normales, de nuestra área de matemática, somos de Aymaras y es un encuentro bien interesante. Y ahí también papás incluso me comentaban, una vez me preguntaban también, no, profe, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que mi hijo vaya a la universidad. Yo también quiero pisar la universidad acá en La Paz, ¿no? En la San Andrés. Y acá no enfocan tanto lo que es idiomas nativos, estos más que todo porque a nivel internacional los idiomas nativos solamente a modo de identidad están bien de recuperar, pero para cuestiones, por ejemplo, de comercio internacional, es todo el inglés. Los tres idiomas a nivel internacional, que es fundamental para mí, ni siquiera es lujo, es una necesidad que tienen que saber, el inglés, el español y el chino mandarín. Y justamente ¿no? Estos papás a veces me preguntan, ¿no? Y mi hijo que quiero que cuando acabe el colegio, quiero que vayas a la universidad, es decir, pero en la universidad de nada sirve pues, hablar quechua, decir pues quechua, o aymara, o guaraní, ¿no? Eso solamente es para recuperar. Por una parte, cuando uno se pone a pensar, la verdad, sí, sí, digamos, a modo de recuperar nuestra identidad, está bien, ¿no? Perdona que diga, pero no nos sirve. Porque tengo mis familiares que otros, claro, no son maestros, algunos, aunque buen número sí, ¿no? Pero son igual que yo también economistas, auditores, y no les interesa la Aymara, más ellos hablan inglés, lo han profundizado incluso inglés, y es más, van al extranjero porque todo se requiere de ese idioma. Es más, en cuestión educativa, por ejemplo, para competir, porque competimos, ¿no? ¿Ves? Con extranjeros, digamos, con Estados Unidos, con Suiza, con China, o sea, con los grandes. Ellos no hablan pues Aymara, quechua, o sea, de nada les digo decir. Inglés es lo más importante, decir, por ejemplo, no, eso era modo de comentar, licenciado. Y hay un punto que usted mencionó, ¿no? Por ejemplo, que la inteligencia artificial, por ejemplo, hasta resuelve ejercicios. La verdad, yo diría que no. ¿Por qué lo digo esto? Por ejemplo, yo a veces doy y bueno, ejercicios un poquito más avanzados, por ejemplo, en nivel ruso. Yo manejo, por ejemplo, igual ¿no? Inteligencia artificial, pero lo que son la versión paga, manejo, ¿no? El ChatGPT, Gemini y todo eso, y no me resuelve, de verdad. Los básicos sí te dan. Los estudiantes, claro, si te das un básico, te lo va a resolver en nuestra área de matemática. Lo más avanzado, no lo resuelve el software Google, cualquier inteligencia artificial. Yo lo he comprobado varias veces, lo he comprobado. Y eso que tengo las versiones pagas de para las que son pros, todo eso, y no te lo saca en matemática. Las sencillas sí te lo resuelven con detallado, las avanzadas no. Con eso, listo, ¿no? A modo de comentar, ¿no? Mi experiencia también que no digamos que estoy, ¿no? Donde yo trabajo actualmente. Tienes mucha razón, dice Lucio. Las unidades educativas, incluso las mismas universidades indígenas, las tres que tenemos en el territorio nacional, que están divididos por regiones, ¿no? Han cuestionado primero el aprendizaje de su propia lengua, ¿no? Pero es complicado porque si usted revisa la política que tienen los países avanzados, entre comillas, porque no está bien decirlo así, una de sus políticas era fortalecer su propio idioma, ¿no? Eran dos. Jim Carrey, cuando saca la frase de América para los americanos, saca la política de que el inglés debe ser universal, ¿no? El inglés tiene que ser universal. Y nuestro dólar también. Dos componentes fuertes, sociales y culturales. Estamos hablando del idioma y estamos hablando de la monetización, ¿no? Que ustedes como maestros y especialistas en el área, si combinamos el idioma, si combinamos el peso de esa nación y se trasciende y se promueve, se dinamiza, se potencia, los resultados son interesantes, ¿no? Y fruto de esta lucha en los años
60, 65, 70, Fidel Castro lucha pues contra la desdolarización. Ellos querían proponer una moneda, ¿no? Tampoco querían proponer la moneda cubana. Tenían que hacer un encuentro de países latinos en la cual tenían que proponer una moneda que usa exclusivamente latino. Pero se sabe con eso de las políticas de integración cultural. Mira, qué importante es la interculturalidad por eso, colega. Cuando se encontraron los presidentes en el año 1969, la convención respecto a la desdolarización, ningún país latino ha pretendido hacer ese acuerdo y tratado internacional bajo el convenio del apoyo internacional del sur, porque ahí está la Mercosur, varios organismos que han nacido de estos encuentros. Se ha atrevido a establecer una moneda, que la primera era el bolívar, pero decían bolívares de Venezuela, no nos conviene, sacaremos una. Y cada uno tenía que crear un banco, iba a existir un banco latinoamericano, ¿no? Así como tenemos el PIB, no sé cuántos bancos tenemos internacionales, y ustedes van, y si todavía hay maestros acá que están en el área rural, vean la construcción de viviendas sociales para las comunidades rurales y van a encontrar la parte de abajo, ¿no? Ahí va a estar la foto del presidente, grande va a estar la foto del presidente, va a estar nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, pero abajo, muy pequeño, están las instituciones ONGs, bancos internacionales que aportan a ese financiamiento. Y generalmente estaba el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que lo maneja Estados Unidos. Pero qué interesante era la política de desdolarización de Fidel Castro en esta política de interculturalidad que no ha funcionado, ¿no? Porque teníamos miedo de decir nuestros recursos, o sea, el PIB que tenemos, iba a generarse en un banco latino. Entonces hemos seguido utilizando el dólar. Actualmente ese es un fenómeno que tenemos, y ustedes como economistas saben más que yo, cuál la crisis que tenemos actualmente del dólar, la desvalorización de nuestra moneda también, etcétera, etcétera. Pero miren, los fenómenos de interculturalidad y lengua tienen que ver bastante en este desarrollo correspondientemente de nuestro estudio. Le dicen Eddie, Víctor Quispe, adelante por favor, con algunos comentarios de todo lo que se ha vertido para enriquecer nuestro diálogo intercultural. Adelante. Le dice buenas tardes, ¿no? Se escucha, ¿no? Le escucho, le Hola. escucho bien, Lisa, le escuchamos bien. Sí, solamente tal vez compartir desde la experiencia, ¿no? Donde yo me he iniciado en la cultura chimán Mosetén, donde para llegar a mi universidad tenía que ir a través del río, ¿no? Río Beni, lo que es el Bala, toda esa situación, como mediodía, ya cuando me inicié. Entonces ahí se ve se ve que inicialmente el idioma que aprenden ellos es el chimán. Entonces ya yendo a la escuela aprenden el castellano, pero creo que revalorizan lo que es su cultura, ¿no? A través de su idioma, sus usos y costumbres que tienen la comunidad de Asunción, ¿no? La misma Río Asunción, también la comunidad se llamaba comunidad de Asunción, bueno, ¿no? Sobre el Beni, sobre el río Mamones, si no me equivoco. Entonces, se ve ahí cómo también el ministerio, a través del currículum regionalizado, realizamos, ¿no? Si mal no me acuerdo, el 2018, cuando me inicié, 17, 18, hicieron este tipo de estudios para poder tener un currículum regionalizado, ¿no? Acordes al contexto y todo eso, ¿no? El cual también es en algo partícipe, ¿no? Eso también podría comentar. También he hablado un poquito tal vez de la UNEFCO, ¿no? Gracias a Dios desde el 2018 he sido facilitador, entonces siempre ha habido cursos de poder apoyar al maestro en varios temas, varias áreas, ¿no? Creo que he aportado en el área más de tecnología, alguna vez le mencioné, en el área de robótica, inteligencia artificial, que se está dando en esta gestión, se ha dado harto lo que es inteligencia artificial, ¿no? Yo prácticamente he tenido toda la parte del oriente de La Paz y me la he agarrado la parte de Tumupasa, Ixiama, esas partes he agarrado lo que han sido grupos de maestros interesados en aprender inteligencia artificial. Evidentemente, ¿no? La inteligencia artificial está creciendo para poder tener exactitud y todo eso. Es pues de preocupante, ¿no? La inteligencia artificial va a reemplazar a muchas profesiones más adelante. Entonces yo creo que este es el inicio y todavía había
por ver mucho más de que resuelven ejercicios de matemáticas, existen muchos, ¿no? Yo he comparado tanto Gemini, ChatGPT, Perplexity, entre otros que son específicamente celulares de matemáticas que tienen diferentes soluciones, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Eh, Creo que habría que ver y como maestros tratar siempre de tener la mejor herramienta a disposición para los estudiantes. Creo que no es solo enfocarse, ¿no? Porque ¿qué hace al estudiante ser dependiente de esto? Entonces nosotros tenemos que velar por su aprendizaje, ¿no? Su razonamiento, y no estar eh, al tanto del celular. Eso, Lice, tal vez podría un tanto compartir. Tengan buenas tardes. Muchas gracias, Lice. Y a ver, cortito, ahí se me puede aportar. En ese currículo regionalizado de esa nación o pueblo indígena que me manifestó, ¿ha podido revisar en el área de matemáticas? Yo, por ejemplo, el currículo regionalizado de la nación quechua, que ha salido la 7ª versión ya recientemente actualizada, habla más de un nivel inicial, de un nivel primario, descuida el nivel secundario, ¿no? En el nivel inicial nos habla sobre netamente el idioma a partir de los nidos lingüísticos. En Cochabamba se trabajó bastante los nidos lingüísticos. Dice, ¿qué es los nidos lingüísticos? Primero, revisar que la maestra domine y hable la lengua original, ¿no? Que es el quechua. Tienen que precisar, porque si es castellana, va a ir a imponer un idioma, va a ir a colonizar. O sea, el currículo quechua es muy fuerte en ese aspecto, ¿no? Tiene que garantizar de que la misma maestra es netamente quechua. Pero también les da una modalidad de ingreso a aquellos mejores estudiantes que ingresan por la B1, ¿no? Como bachilleres de pueblos indígenas originarios, que tengan el ítem directo, los mejores, pero que vayan a un lugar donde se está perdiendo el idioma. Pero en su defecto en este caso era potenciar los nidos lingüísticos en el nivel inicial. Después entraba ya con las matemáticas, sistemas numéricos, cosas muy simples, pero hechas desde el contexto. Inclusive te pedía ahí establecer el conteo con piedritas, como los maíces, ¿se acuerdan? No sé si en un momento eso se utilizaba en la 1565, pero hasta nos daban ejemplos, un cuadro metodológico. ¿Cómo lo ha podido ver eso usted estimado Licenedia? A ver, cuéntanos la experiencia. Bueno, a lo que me acuerdo, sí, efectivamente, ¿no? Daríamos entre todos los maestros, que éramos 5 en ese entonces, diferentes alternativas. Yo tanto en el área de matemática, eh, de conteos, allá lo que más se maneja son, pues, de la fruta, una pepita roja, no me acuerdo muy bien, ¿no? Y con eso también se hacía lo que son los collares para la comunidad, a los turistas podíamos ofrecerlos, y ahí empezaba el conteo así mismo de la siembra, el área, porque allá como única fuente de ingreso era la recolección, la caza o la pesca, entonces hacíamos y articulábamos toda la parte de área, superficie, perímetro, ¿no? Cosas así, de los nidos lingüísticos, casi no me acuerdo, no estaría mintiéndole en ese aspecto. Cosas así hemos ido aportando ya tiempito también. Está muy bien. A ver, Licen Lourdes Rojas Quispe. Usted me sale la única aquí de las mujeres para que este diálogo también sea equitativo y no solamente esté discursivo. Licen Lourdes Rojas. Buenas tardes, licenciado. Está en viaje, dice. Ay, estoy en otro lado, pero estoy ronca, licenciado, no puedo hablar. Voy a cuidar tu idioma. Cuida que luego se deteriore peor, Licen. ¿Ya? Por ahí está bien. Gracias, licenciado. Gracias. Dicen Vanessa Choque. Dicen Vanessa Choque. Estamos anotando también por ahí. Aquí presente. ¿Cómo está? ¿Está de viaje Aquí también? estoy. ¿No está ronca usted, no? Hola. Hola, Licen. ¿Cómo está, Licen? ¿Me escucha? No está ronca, ¿no? Eh, no, no soy ronca, pero sí estoy en A ver, movimiento. Licen, cuéntanos su experiencia. ¿Qué año usted ha egresado de una escuela superior, de un instituto superior normal? ¿De dónde ha salido? A ver, cortito, Licen. Pues yo salí de la Simón Bolívar de Alto Braques el año 2010. Ya, esos años era semestralizado, ¿no? Sí, en esos momentos era semestralizado Ya. y Y bueno, casi.
El Llevamos, último semestre ya se ha llevado el nombre de Escuela Superior de Formación. Yo he ingresado cuando estaba la organización de la UMSA, cuando era normal, sí, en técnico Alto Brajes, superior. en Alto Ahí. Brajes es eso, ¿no? Exacto, sí, Sí. Ahí se tenía que fundar su Arizata, sabía, ¿no? Les he contado la historia, ¿no? sí. ¿Por qué no han fundado, pues? Ni yo Daniel, misma hace esos ratos, yo era muy jovencita, solo me dedicaba a estudiar. Daniel Sánchez Bustamante pensaba que en esta zona de Alto Brajes iba a haber una escuela del indígena. ¿Sabe por qué? Porque su misma zona, en esa zona de Alto Brajes, era netamente industrial, dicen Vanessa. Ustedes de ahí, ¿no? Deben saber. Eh, Mm, hacían, hacían algo de colchones, de la historia, sí, licencia. hacían colchones, actualmente hay unas fábricas abandonadas, no sé si estarán abandonadas, pero están en deterioro, eh, almohadas, pero de lana. Y usted sabe que también eso desgasta mucha agua, ¿no ve? Por el lavado correspondientemente, los somos colchoneros. Y muchos de esos colchoneros traíamos lana de las provincias altas de donde estaban ustedes. Y pensaron que iba a ser Guarizata, pues una forma de incluir al indio, entre comillas, ¿no? Así se lo denominaba. Pero no funcionó y se lo llevaron más allá. A ver, dicen Vanessa, en ese entonces usted llevaba quechua, perdón, aymara. Había la materia, se Ah, metía llevábamos, sí, había una materia semestralizada de Aymara. una sola. Sí, era una sola. Ya, a ver, ¿qué? 2 semestres hemos pasado Ya, dos clases. meses. Noam Chomsky nos habla pues de esto, respecto a cómo aprendemos un idioma. Y Noam Chomsky es lingüista, es capo, ¿no? En esa parte. Lo único defecto es que se ha metido a la sociología y no le fue muy bien. Pero en su área de lingüista es excelente. Um, Él habla más de 12 idiomas de países diferentes, Noam Chomsky, al igual que el Papa Francisco. No sé cuántos idiomas habla el Papa Francisco. Pero la idea es cómo aprenden un idioma, ¿no? ¿Cuál es el primer motor de aprendizaje de un idioma? Y Noam Chomsky dice, el primer motor del aprendizaje del idioma es cuando al sujeto se le vincula un idioma determinado, ¿no? Si usted le van a llevar en un contexto aymara, quechua, guaraní, etcétera, etcétera, va a poder hablar ese idioma siempre y cuando usted esté rodeado de 5 personas que hablan ese idioma. Porque si va a haber uno que va a interrumpir, no va a aprender. Y actualmente las escuelas superiores de formación de maestros nos dicen eso, dicen Vanessa, de que Noam Chomsky, no está cuestionando Noam Chomsky de las escuelas superiores de formación de maestros, yo estoy haciendo una analogía. Él dice que en las escuelas simplemente les enseñan a recordar y no a hablar. ¿Qué le parece eso? A ver, dicen Vanessa. ¿Cierto o no es cierto? Bueno, de cierta manera hay algo de verdad en eso, porque mi licenciada se llamaba Rogelia Maita, si no me equivoco. Más se enfocaba en lo que es cómo pronunciábamos las palabras y formar oraciones sencillas, o sea, como en una escuelita, como si fuéramos niños. Se fundamentaba más que todo en eso. Y bueno, es bonito, pero al momento de que cuando hablas con una persona que es hablante netamente de la Aymara, ya, si no te hablan despacito, lo entiendes como trabalengua. Esa ha sido para mí la dificultad bien grande, porque no ha habido esa práctica de hablar fluido con personas que netamente originarias, como es en Alto Brajes, no, muchos de mis compañeros no sabían Aymara. Ya. De unos dos creo que sabían y se hacían la burla de nosotros así. Ya. ¿Sabe qué? Yo comparo esto, lo que nos indica Noam Chomsky. Hay que tener la delicadeza del idioma en los procesos formativos también. Y Lucky, ¿sabe por qué? Cuando yo desarrollé un curso, me tocó un módulo con un docente extranjero. Ya, él era británico. Y le costaba mucho adecuarse el idioma al castellano, ¿no? En su idioma, obviamente, nos daba algunas palabras y nos perdíamos, pero cuando utilizaba el castellano, nos confundía, pues, ¿no? Y Noam Chomsky critica sobre todo el nivel inicial de la lectura cognitiva, ¿ya? Es decir, la Constitución Política del Estado nos dice que cada maestra, cada maestro, váyase al lugar de origen de trabajo, tiene que adecuarse al idioma correspondientemente de este centro.
Es por eso que muchos maestros cuando egresan, su primer contacto en el área rural, en la mayoría de los casos estamos hablando de un 70-80%, van, se constituyen y empiezan la enseñanza, sobre todo a nivel inicial y primario, en lengua que no es propio de los estudiantes. ¿Esto qué está generando? Uno, no está generando la garantía de esta temática que es la interculturalidad, y sobre todo la interculturalidad se está destrozando por el principio de la lengua, y hace que los procesos formativos cognitivos se deterioren, entre comillas, se rupturen, entre comillas, o hagan un quiebre al proceso formativo. Es por eso que esos estudiantes del nivel inicial y primario que están en contextos diferenciados y son enseñados por una lengua quechua, se confunden y ahí va el chenco, ahí va la palabra chenco, ese enredo en quechua, el chenco de aprendizajes, ¿no? Sería desarrollar un estudio ya desde más sociológico, lingüístico, qué sé yo, con estudiantes de los mismos grados, pero que uno sea enseñado en su lengua materna y otro sea enseñado en castellano, con estudiantes donde dominan el quechua, el aymara o el guaraní, por ejemplo. Entonces, según Noam Chomsky, cuando no garantizamos un maestro con el dominio de la lengua de esos nativos hablantes, así los llaman, ¿no? Porque si van a aprender la lengua, hace difuso el aprendizaje correspondientemente y habla de la teoría de los 5 años de los 5 años de retraso intelectual, ¿no? Estados Unidos, se han preguntado ustedes cuántas lenguas tiene, han googleado por ahí en chat, qué sé yo, han curiosidad cuántas lenguas tiene este país. España, ¿cuántas lenguas tiene? Porque también España tiene algunas lenguas correspondientemente, ¿no? No todo es español. Argentina, ¿cuántas lenguas tiene? Bolivia, ¿cuántas lenguas tiene? Entonces, hace eso, especular un poco respecto a lo que dice Noam Chomsky, con los 5 años de retraso intelectual, cuando hacemos un mal uso de una maestra o maestro o docente o docente cuando no enseña su lengua. O sea, este lingüista es muy fuerte en sus aseveraciones correspondientemente, pero hace pensar demasiado. Es por eso le decía a usted, estamos generando recordantes y hablantes, o hacemos una difusión, es decir, una confusión en los procesos formativos que deteriora lo que llega a ser esto. Y en muchos casos, sobre todo en el nivel inicial, ¿por qué creen que en nuestra educación boliviana el nivel inicial no es obligatorio? Ahí está una respuesta correspondientemente, ¿no? Porque aún estamos esperando que el estudiante, la niña o niño, adapte una lengua para su desenvolvimiento correspondientemente. Por eso no es obligatorio el nivel inicial, aunque muchas situaciones han pedido que sí sea obligatorio para mantener la estadística, la cobertura estudiantil, pero no. No es por una razón social que actualmente yo estoy dando una percepción, no es una aseveración, simplemente es una percepción que al igual que ustedes deben tener sus percepciones correspondientemente. Bueno, le agradezco, Lisen Vanessa, por su intervención. Vamos a terminar con estas diapositivas más. Lisen Johnny, me avisa por favor si estamos compartiendo la pantalla. En este momento lo estoy realizando y me imagino que ya se está viendo, ¿no? Sí, se puede ver, licenciado, la pantalla. Muchas gracias, querido licenciado. Bueno, la interculturalidad y su importancia para la inclusión. Con esto vamos a ir terminando esta sesión de orientación, que es en base a lo que también hemos visto en el texto correspondiente, que es interculturalidad ya vista desde los otros, esto ya desde la cultura peruana, se refiere a la presencia de interacción equitativa de las diversas culturas y posibilidades de generar expresiones culturales compartidas a través del diálogo y el respeto mutuo. Mira, no estamos hablando de aquí de conversaciones. Qué interesante es generar este diálogo compartido. Y una estrategia que ustedes deben generar allá en sus unidades educativas, en sus fuentes de trabajo, en la docencia, en la cátedra, es ver de que estos diálogos sean sobre todo analíticos, ¿no? Y cuando hablamos de analíticos es de comprender estas situaciones, estas realidades, de cuestionar nuestras perspectivas sociales. Como al ratito yo decía, comparo a Noam Chomsky con nuestra propia realidad. Él no es boliviano, pero su teoría hace adecuar esta situación a cómo estamos viviendo, ¿no? Por eso les había preguntado cuántas lenguas tiene Estados Unidos, cuántas lenguas tiene Argentina y cuántas lenguas tiene Bolivia. Bueno, ahí saquemos una conclusión de un diálogo netamente en la criticidad, etcétera, etcétera. Pero la interculturalidad, más allá de ser un término discursivo, hace de que estos sujetos sociales con distintas particularidades, no físicas, sino distintas particularidades culturales, se integren, conversan, generen diálogo y hagan esta cultura una integración positiva.
¿Cuáles son los principios de la interculturalidad? Bueno, primero, ustedes como docentes garantizan el reconocimiento de la ciudadanía. Más allá de cualquier parte, de cualquier cultura, pueblo indígena, originario campesino, nosotros tenemos una ciudadanía, la cual no debe perderse por tratados internacionales, etcétera, etcétera. Cuando un ayoreo, un afroboliviano, un iruiruato, y de otro pueblo originario en nuestro territorio o de algún contexto, va a otro estado, otra ciudad, otro país, lo primero que le van a determinar mediante su seis es la ciudadanía, ¿no? Boliviana. Eso es un primer reconocimiento. El hecho de que nosotros pertenecemos a una cultura, nación y pueblo, no estamos dejando de lado nuestra ciudadanía. El hecho de dejar la ciudadanía estaríamos perdiendo distintos derechos constitucionales para el ciudadano. La protección, la salud, la vivienda, la educación, etcétera, etcétera. Es por eso que nuestro primer principio de la interculturalidad es decir, al estudiante, tú te reconoces con tu cultura, pero sigues siendo un ciudadano boliviano. Reconocimiento de los derechos a ejercer la identidad original de los pueblos, obviamente. Ya esto están normados por distintas normativas que les da la potestad de garantizar, preservar, promover, desarrollar, respetar la identidad original de los pueblos. Aunque estas situaciones también a lo largo de nuestra historia vamos a ir juzgándolas, sobre todo con los resultados que está trayendo actualmente en nuestro territorio. Muchos pueblos situados en las provincias, comunidades situadas en las provincias o gobiernos originarios situados en provincias están despoblándose fruto ¿de qué? De la no actividad económica, comercial que existe allá. Yo escuché una frase que me dolió mucho el día de ayer, de un documental sobre las identidades plurales en Bolivia. Es un tema que también estoy dando paralelo a este curso. Y en esto de las identidades plurales en Bolivia, un argumento nos dice un ayoreo, ¿no? Yo prefiero vivir acá en mi pueblo, que estar en Santa Cruz mendigando de hambre, ¿no? Aquí en mi pueblo puedo comer un plátano, puedo comer una yuca, puedo hacer una sopa, allá morimos de hambre, ¿no? Entonces, y era una persona mayor. Entonces, ¿qué está pasando en nuestras comunidades indígenas? ¿Qué está pasando con la migración? Parte también del reconocimiento de una identidad de nuestros pueblos. Si bien tenemos leyes que protegen como los seguros agrarios, seguros de la vivienda, etcétera, etcétera, no son parte para que estos pueblos puedan autosostenerse. Lo que debemos buscar es de que estos pueblos puedan sostenerse económicamente y sobre todo buscar espacios educativos. Habría que ver también cuántas unidades educativas están cerrando fruto de que no existen estudiantes en estos pueblos. No estamos hablando de provincias, estamos hablando de comunidades que son parte de algunas provincias, que estas comunidades se encuentran lejanas. Si bien existe un unidocente y la norma te dice, si hay un estudiante, tiene que haber un docente. Ahora, la política de los maestros mochileros también es otra en la cual ellos tienen que ver esta situación de las identidades, ¿no? Pero de todas formas es lo que se pretende en nuestro territorio, velar sobre todo estos derechos y garantías constitucionales que tienen nuestros pueblos de permanecer donde ellos vean conveniente. Peor si aún son de un pueblo determinado. Rechazo a las formas de imposición cultural, hegemónica y marginación. Sí, eso se ha visto bastante, sobre todo en varias películas que ustedes yo les dije que puedan observar. Esta última, respecto a lo que ha sido la guerra del agua, con esa película también la lluvia, se puede hacer una analogía respecto a esto, ¿no? De una imposición cultural hegemónica. La política de hegemonizar al indio, ¿no? De René Zabaleta, ¿no? Han debido escuchar este autor, este sociólogo que habla mucho respecto a la preservación de los pueblos. ¿Cuántos presidentes, en especial los caudillos, en especial los gobiernos militares, la idea era exterminar a nuestros pueblos con los seguros sociales, con la no atención social en unidades educativas, la no atención en centros de salud, la misma constitución de los mismos mercados, su penetración, incluso este René Zabaleta saca un libro muy interesante, a ver si lo pueden ver también, es las herencias coloniales en las viviendas coloniales, ¿no? Las herencias coloniales en las viviendas coloniales. Y creo que este libro ha sido develado en esto de la colección de los 200 libros del Bicentenario. René Zabaleta nos cuenta, ¿no? Que en la ciudad de Potosí, ciudad de Sucre y ciudad de La Paz,
En el casco histórico de estas ciudades se han constituido obviamente las viviendas con 3 patios. Un primer patio que corresponde al clero, es decir, perdón, a la clase social alta de esa misma, de ese mismo dueño de la casa. Un segundo patio, estamos hablando de un traspatio para los visitantes, es decir, los que llegaban de las provincias a visitar a este tipo de población. Y el tercer patio para la servidumbre, ¿no? Que esta herencia colonial nace a partir de los solares. Cuando los españoles empezaron el repartimiento y la encomienda, decían ellos, ¿no? Desde donde se oculta el sol hasta esta piedra, este solar es tu terreno. Y al indígena le tienes que poner allá al fondo, ¿no? Al fondo con su familia. Pero este indígena tenía que pagar los tributos. Obviamente no tenía dinero, pero tenía que pagar el tributo con la servidumbre y el trabajo agrario. Servidumbre, la hija, la esposa, qué sé yo. Y el trabajo agrario, él. Y había la famosa tienda raya. Esa famosa tienda raya que le decía al indio, tú vas a comprar cosas que yo no necesito. Se le encajaba, por ejemplo, de salir los días domingo. Por eso en muchas ciudades ustedes han debido ver esta situación, los días domingos donde salían nuestras amas de casa vestidas de pollera, con su ropa cultural idéntica, y a pesar de nuestros intentos de recuperación cultural, actualmente han desaparecido. No sé si ya no hay amas de casa o es que la han mutado en cuanto se refiere a su vestimenta, pero si ustedes recordarán unos 10 años atrás, unos 5 años atrás, como mínimo, los días domingos, sobre todo en lugares estratégicos de las ciudades donde ustedes viven, han debido ver a nuestras mujeres vestidas con su pollera, originarias, autóctonas, pero actualmente esto ya ha desaparecido, ¿no? Yo, quien les habla, pertenece al sur de Bolivia, básicamente a la ciudad de Sucre. Había un lugar que es muy conocido por todos ustedes, que es la plazuela del reloj, que está en la avenida Jaime Mendoza, y unos días domingos podía ver, ¿no?, a señoritas, adolescentes que venían del campo a brindar servicios, y el día domingo se les veía con su ropa típica, con su ropa natural, originaria, pero actualmente esto ha perdido. ¿Fruto de qué? De esta hegemonía y marginación que actualmente viven nuestras minorías o estas mayorías en contra de minorías, ¿no? Esta minoría ejerce un poder en contra de las mayorías. No sé si este fenómeno social estará pasando allá, donde ustedes también pueden vivir, o en su defecto en las unidades educativas. Este fenómeno pasa. A los de la promoción tenemos estudiantes con su ropa autóctona, originaria, salen inclusive estudiantes de la promoción, pero ya cuando van a la ciudad capital a estudiar una universidad o a la misma universidad indígena, llegan ya con la ropa distinta, ¿no? Estereotipada, sobre todo socialmente diferente, dejando atrás esto de su vestimenta. Pero cuando nos encontramos en nuestras fiestas culturales, patronales, de donde es ese sujeto social, se reactiva la vestimenta social. Pero, estimados docentes, la política tanto del Estado como también de la educación ya esos 14 años ha sido fortalecer a nuestras culturas. Pero ustedes están viendo cómo hay una ruptura social tan fuerte, no se ve este tipo de población. Yo puedo decir que se han ido a otro lugar a trabajar, hay migración, o están desapareciendo, no hay población, o qué está sucediendo. O es esta situación de la transculturalidad, pero es una realidad que se ve hasta en las unidades educativas. Comprensión de las culturas como fenómenos dinámicos, obviamente yo ahí me estoy contradiciendo porque puede ser una situación dinámica la cual pasan nuestras culturas, sobre todo desde el punto de vista de la sociología. Lo dinámico tiene que ver con el desarrollo social de ellos mismos, no con el retroceso de la pérdida de su identidad. Este fenómeno de la vestimenta, repito, simplemente es un ejemplo de pérdida de identidad cultural, que es otro fenómeno de estudio. Pero estos fenómenos dinámicos sociales de comprensión de nuestra cultura es porque toda cultura no es estática, sino dinámica en sus momentos de mutaciones, transformaciones sociales o culturales. Comunicación horizontal tiene que existir en una relación intracultural. Etapas de la educación intercultural. Respeto mutuo, el diálogo horizontal. Vamos con el respeto mutuo, que son las normas de convivencia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, en todas las normativas, sobre todo en los principios que rigen cada normativa, nos hablan del respeto, que implica reconocerse como tal, ser iguales ante el sistema normativo, ser iguales ante el servicio, ante el derecho y nuestros deberes correspondientemente. Libre de expresión y saberse escuchar mutuamente. El diálogo horizontal, que es una política también que saca Boaventura de Sousa Santos,
En varios de sus libros, este sociólogo nos habla del diálogo horizontal, la epistemología del sur, la construcción de identidades colectivas, el reencontrarnos con el yo perdido por la herencia colonial, qué sé yo, ¿no? Pero este diálogo horizontal tiene que tener una meta, un fin común, ya sea como latinos, ya sea como bolivianos o como una cultura dada, ¿no? Sin embargo, actualmente en las culturas también existen rupturas sociales, ustedes saben eso, ¿no? Cuando un comunero, un originario, migra de una población a otra, esta misma tiene que dar unas garantías correspondientemente, ya sea en pagos o representación, o si no es desterrado, perdido. Hay normas que regulan esto y René Zabaleta saca, ¿no? Hay un libro también de Javier Albó para comprender las culturas de Bolivia. Nótense eso, estimados docentes, a quienes les gusta la lectura. Javier Albó, en su libro para comprender las culturas de Bolivia, nos habla de cada región, ¿no? De la región de los valles, altiplanos y los llanos, nos cuenta cómo viven estas culturas, cómo se relacionan, cómo son sus matrimonios, cómo se pide la famosa herencia, ¿no? Que aquí en las ciudades capitales la herencia es diferente a la herencia cultural de los pueblos, ¿no? Como un patrimonio de una población pasa a depender al Estado de esa misma nación, es decir, el Estado se la apropia, que en nuestro defecto también es parecido, ¿no? Cuando hay este tipo de situación donde hay una familia con un hijo, o mueren, o deben al banco, el Estado la apropia, o el banco la apropia, o pasa donaciones, pero tienen unas partículas muy interesantes Javier Albó en su libro para comprender a las culturas de Bolivia. La sinergia es una reactividad, es ver esto se lleva a las instituciones actualmente, ver que las sinergias institucionales crezcan, se potencien con la diligencia, la transparencia. Pero ¿qué es la sinergia desde la sociología? Se enfoca en apuntar hacia resultados donde existe una diversidad cultural dada en un territorio establecido. Algunos ejemplos de interculturalidad, los intercambios de estudiantes, les habíamos dicho a ustedes, sería interesante fomentar eso en algún encuentro pedagógico, volvernos a encontrar, conocer cómo es el aprendizaje en otros lugares, no solamente teórico, sino también con experiencias vividas, cómo está, no se olviden que en Latinoamérica tenemos un cuadro de equivalencias por edades, muchos estudiantes vienen a Bolivia a estudiar o muchos bolivianos se van a otro lugar, tienen que hacer apostillar sus títulos y allá, ya sea en Bolivia o en otro lugar donde se van, les dan el grado correspondientemente de su estudio, no por edad, tampoco por conocimiento, sino existe un cuadro de equivalencias de grados correspondientemente. En estos casos de equivalencia también se hace esta medición de conocimiento de estos estudiantes, ¿no? Pero sería interesante de que vuelva o nazca esta situación de estudiantes de intercambio que muchas unidades educativas particulares en Bolivia lo están aplicando. Bueno, aquí vamos al ejemplo 2, manifestación artística a través del cine y el teatro. Este último también se recordarán, una película muy fuerte que ha pegado en territorio nacional, que es La bicicleta de los Huancas, ha habido el reencuentro de los actores, que esta misma película también devela situaciones reales de lo que pasa en las comunidades, como también devela otra película que es muy importante y ustedes la han debido ver, es Cementerio de Elefantes, ¿no? Con el tema de encerrarse y morir en la agonía, y muchos, si ustedes van los de Cochabamba, por ejemplo, esta avenida, la avenida Aroma, con muchos indigentes en este lugar. Muchos no son de Cochabamba, otros han ido al lugar para tener alguna mejor situación de vida, entre comillas, buscar el sueño americano, entre comillas, obviamente que no existe. Han estado en Cochabamba, están en esa misma avenida, a plenas luz del día, señoritas, jóvenes, incluso menores de edad, están siendo arrestados ahí cada día, ingieren bebidas alcohólicas, les agarran con eso de la glefa, y esta película de Cementerio de Elefantes es un fiel reflejo a esta realidad nacional correspondientemente, ¿no? De las migraciones por trabajo, pero nos encontramos de otra realidad distinta, ¿no? Entonces veamos también con los chicos, estimados docentes, no solamente desde su especialidad, quienes aman el teatro y el cine nacional podrán entender de que se puede rescatar distintas situaciones, como en la misma película del Minero del Diablo, una película de dos hermanos que ustedes yo sé que han visto, manifiesta bastante respecto a una economía nacional, el tema de la orfandad y sobre todo la paga correspondientemente, se devela cómo están nuestras escuelas, si existe o no existe racismo, discriminación, etcétera, etcétera. 3. Aprendizajes por
otros idiomas o aprendizaje de otros idiomas, que esto nace a partir de un diálogo, ¿no? Ya les había dicho, Noam Chomsky nos dice, si vamos a aprender una lengua tiene que ser con nosotros y no aparte de la teoría. La parte de la teoría netamente es conceptual. Es que a nosotros ya nos han dado una parte conceptual cognitiva, ya nos han dado signos de aprendizajes lingüísticos que han sido grabados en un cassette vacío. Noam Chomsky te habla así. O sea, nuestro cassette ya ha sido grabado correspondiente por un idioma dado. Resetear el cassette es perder el conocimiento. Noam Chomsky te pide, para conocer una canción tienes que cantarla con quienes han hecho esa canción. O sea, es interesante este Noam Chomsky porque hay muchos, ustedes, estimados docentes, han debido grabarse, entre comillas, canciones en inglés sin saber qué es lo que dice, ¿no? Pero estamos grabando el contenido. Por eso Noam Chomsky te dice, tienes que dialogar con nosotros o recetar tu cassette para poder aprender un idioma correspondientemente. Los conceptos relacionados a la interculturalidad tienen que ver con estos que a la vez se convierten en principios como la interacción, principio, integración, principio, convivencia, principio, diversidad también, diálogo, respeto, persona, aprendizaje cooperativo, grupos, enriquecimiento mutuo, cultura, relación, encuentro, valores sociales y sobre todo aquí falta algo muy importante que es el poder. Si ustedes fortalecen la educación intercultural, obviamente va a existir un poder cultural desde nuestro territorio nacional. Conceptos de interculturalidad y su importancia para la inclusión. Bueno, básicamente si existe la interculturalidad podemos hablar de inclusión, pero ojo, esto no estamos hablando de personas con discapacidad, aunque me hubiese gustado también tocar estos aspectos. Sin embargo, la inclusión tiene que ver con las políticas de educación intercultural en nuestro territorio. Y ese dato curioso de ese amparo constitucional de esa maestra, porque ese estudiante no ha sido enseñado en su lengua, devela muchas cosas que como maestros y maestros ustedes deben ir desarrollando bajo no solamente un sistema normativo, sino también un derecho constitucional de estas niñas, niños que necesitan ser enseñados en su idioma, como también con ejemplos de su propia cultura. Y que alguien me dirá, pero ¿cómo puedo enseñar con ejemplos de su propia cultura? Ahí está el currículo diversificado, o en su defecto, el currículo oculto. Bien, estimados docentes, por favor, hasta ahí algunos conclusivos, por favor, para podernos encaminar nuestro aprendizaje colectivo. Le voy a dar la palabra al licenciado Simón Paxi. Dicen Johnny, ya no estamos viendo la pantalla, ¿no? Sí, ya no se ve, licenciado. Gracias. Licenciado Simón Paxi. Licenciado Simón. ¿No será el novio? Porque alguien me solicitó, por favor, me estoy casando hoy día, licenciado. Espero que no sea él. Dicen Johnny, a ver. Dice, buenas tardes, estimados Sí. colegas también, un poco con dificultades Bien, en cuanto a la señal. le Sí, dice escucho. un poco con dificultades de la señal. No se preocupe. ¿Algún comentario, Licen? ¿O no vamos a poder comunicarnos? Creo que está un poco con baja señal siempre usted, ¿no? Licen Weimar Zavala. Dicen, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Licen. A ver, algunos comentarios respecto al tema número 3 para ir cerrando. Ya. Bien, Licen, actualmente yo estoy trabajando pues ahorita en Santa Cruz, en Concepción, estoy en la ESPEN. Bueno, allá se tienen que estudiantes de todo Bolivia, ¿no? Estudiantes de Santa Cruz, de Cochabamba, de La Paz, de Tarija, de las mismas provincias de Santa Cruz, ¿no? Bueno, donde se comparte bastante la experiencia en base a sus culturas, ¿no? Especialmente allá se ve lo que es la interculturalidad, porque se trabaja también algo que es parte de quechua, parte de lo que es los idiomas nativos de Santa Cruz, ¿no? En el caso del idioma o que se maneja allá es el bésiro, por una parte, y por la otra parte es el idioma guarayo. Esos dos idiomas son los que se enseñan ya en Concepción, en la Escuela Superior de Formación. Es llamada, ¿no?, Multiétnica Indígena de Concepción. Prácticamente creo que nació con esa característica de que la escuela superior debía ser netamente para los indígenas de esa región.
pero prácticamente hoy en día creo que el 10% habrá indígenas. Mayormente está ocupado por estudiantes ya de Santa Cruz, de otros departamentos, ¿no? Que, que prácticamente alguitos están los estudiantes indígenas que mayormente se van con la modalidad B4, los hablantes. A pesar que también los hablantes tienen dificultades, ¿no? En su mismo idioma. Como, por ejemplo, en esta gestión han defendido, ¿no? A fines de esta gestión han defendido lo que es el idioma bésiro y el idioma guarayo. Bueno, resulta que un estudiante de La Paz les había ganado, creo que en tener un mayor puntaje. Bueno, el paseño hablaría aymara, pero prácticamente ahora creo que está aprendiendo lo que es bésiro o guarayo, pero se sacó la mejor nota, dice. Bueno, los tribunales son netamente hablantes, ¿no? Hablantes del Instituto ILC, creo. Son hablantes de la región. No sé, algo más me podría consultar. ¿Eso sería, Listen? Está bien, dicen, ¿no? Excelente. Miren, actualmente las escuelas superiores de formación de maestros y las unidades académicas, que son espacios descentralizados mismas, van pues formando al nuevo maestro que se quiere, ¿no? Y no olvidemos que cada escuela superior de formación de maestro fundada en un lugar tiene un proceso histórico. Yo les había contado de CAISAD como la primera escuela comunal allá en Potosí. Les había contado la misma Franz Tamayo, ¿no? Que ha sido inspirada también por este mismo autor que tiene su nombre, con la pedagogía, ¿cómo se llama esto? Su libro, La nueva pedagogía de Franz Tamayo. Es por eso que esta Escuela Superior de Formación de Franz Tamayo de Villa Serrano sacaba a los primeros maestros en educación alternativa, ¿no? No era regular, era alternativa. Y su perspectiva justamente era trabajar con aquellas poblaciones muy desprotegidas, que quizás no han tenido el espacio para poder trabajar en educación regular, la misma población de calle o las personas que trabajan, ¿no? Pero ya en el fondo, la situación donde usted trabaja también tiene su historia correspondientemente, que involucra a las marchas indígenas que han tenido las tierras bajas como tal. La última o la primera marcha en el año 90, cuando estaba Jaime Paz Zamora, y este pueblo bajo el lema de vida, tierra y territorio, vida porque déjenos vivir, había mucha inserción también de Brasil. Brasil nos estaba avasallando ya, no solamente con la guerra del Acre, sino hay extensiones brasileñas que estaban sobrepasando nuestro territorio en la explotación sobre todo de los árboles, ¿no? De los árboles que tenemos en el oriente boliviano, y nadie controlaba. Era terrible eso, estimados colegas, ¿no? Nadie soñaba con el oriente boliviano. Y empezaron por la vida, el respeto a la tierra, es decir, la tierra, la parcela que ellos tienen sobre todo, y su territorio. Pero ellos decían, pues si nosotros no conocemos allá de dónde están, ¿por qué están viniendo a marchar? Si siempre les hemos dejado vivir en su propio hábitat, ¿no? Incluso el término de hábitat para ese entonces desde la sociología está mal, pues el hábitat son para los animales. Les hemos dejado vivir en su propio territorio, entonces, pero la realidad era otra. No solamente habíamos perdido la castaña, sino estamos perdiendo gran cantidad de árboles que han sido explotados por el tema de la madera por Brasil, sobre todo por la capital Brasilia. Entonces, estimados docentes, desde ahí se van gestando la soberanía de controlar justamente nuestros territorios, y había una misión también, ¿no? En estas escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? Igual en el Beni tenemos otra que está lejos, ¿no? Se va en avioneta, pero de una otra forma, esta situación de la interculturalidad que está en nuestro contexto como tal nos permite comprender, dicen Weimar, especular cuál es el sentido que tienen nuestros futuros docentes actualmente en las escuelas superiores de formación de maestros, ¿no? De todas formas, eso es para otro estudio. Sin embargo, vamos a terminar con una intervención más para ya ir a los conclusivos de nuestra penúltima sesión de orientación. Listen, Leonor, la anterior sesión usted me ayudó, creo, la primera. Listen, Leonor, ¿me escucha? Sí, sí, Licen. ¿Cómo está? A ver, algunas puntualizaciones claves del tema número 3, por favor. Yo creo que sí es muy importante esto de la interculturalidad, porque se ve, ¿no?, que en los colegios generalmente tenemos estudiantes que no siempre es de una sola región. Hay de diferentes regiones también que se acogen, ¿no?
por alguna otra situación van, ya sea de otro departamento o de una provincia. Y esto es, eh, se sucede que entre ellos, entre los estudiantes, se interrelacionan. Al interrelacionarse, ellos aprenden otras costumbres, otras culturas también, y otras formas tal vez del idioma, pero solamente es un aprendizaje entre ellos, ¿no? Y esto es lo que se ve y se ve en los colegios, ¿no? En las aulas. Al menos eso yo lo que veo, ¿no? Dicen. Le agradezco, Liz Leonor. Y sí, no tienen por qué asustarse. El mejor espacio de educación intracultural son las escuelas, son las universidades, ¿no? Ahí se promueve la interculturalidad. Porque después en la vista, en la práctica social, si ustedes hacen una analogía y estudian los fenómenos sociales, no existe un encuentro social, excepto en las fiestas, ¿no? Hay que categorizar en qué escenarios se desarrollan las políticas interculturales, ¿no? ¿Y por qué a nosotros nos encaja la interculturalidad? Eso debería ser para un sociólogo, ¿verdad? No, pues hay espacios. Actualmente, las festividades de los pueblos, las festividades de santos, las festividades de ritualidades o simplemente de fiestas de patronales de pueblos, son los motores en número uno, están en el ranking número uno de espacios interculturales. El reencuentro, ¿no? Ahí se encuentran las comunidades, hacen una migración de comunidades, vuelven los otros, es decir, en Cuba, ¿sabían ustedes que cuando Fidel Castro cierra Cuba y se establece la política del comunismo, nadie tenía que escapar de Cuba? Es por eso que ustedes deben saber, la señora doctora Ana María Polo, la que tiene ese programa Armado de Caso Cerrado, y este capo periodista de la CNN, Ismael Cala, son cubanos. Ellos tienen y han sido desterrados de su pueblo, es decir, no pueden entrar a Cuba porque ellos han sido ya procesados por una ley que ellos tienen, es decir, ningún cubano puede salir más que por un servicio social. Yo tenía un compañero que trabajó conmigo en el programa de posalfabetización, era médico, médico cubano, pero vino a Bolivia a dar un servicio social, porque él estaba terminando su maestría y una de las políticas era fortalecer espacios educativos de alfabetización. Entonces, por eso vino acá como coordinador. Y bueno, aquí en Sucre era diferente, él andaba con brazaletes, manillas de oro y toda aquella cosa que en Cuba no te dejan, ¿no? Pero él dice, yo tengo que volver allá porque tengo mi temporalidad de práctica, ¿no? Mi temporalidad de práctica, en la cual tengo que volver a Cuba, si no me destierran y me van a llamar de aquí para adelante cubano gusano, ¿no? Si ustedes tienen amigos cubanos o algún familiar cubano, o que ha ido también a estudiar, porque no se olviden, muchos maestros, cuando estaba el anterior gobierno, había una política de estudio en Cuba. Yo he podido ver, apreciar títulos, estimados docentes, de maestros de comunicación, bueno, eran de maestros de educación física y deportes, otorgados por la Escuela Liberadora del Deporte, que es en Cuba. Es decir, ellos han estudiado, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Relaciones Exteriores han hecho un convenio y les decían, van a ir a estudiar allá los 4 años en la Escuela de Deportes, te vienes y el Ministerio te va a dar tu título en provisión nacional, el mismo que tienen los maestros o el mismo que tienen ustedes. Vienen, pero eso no ha sido válido para Compulsas. Se vienen a trabajar el Ministerio de Educación o algunos programas. Lo mismo pasó con médicos. Han ido los médicos a hacer residencia correspondiente allá en sus estudios, los 5 años correspondientes han vuelto, se han titulado y están en provincias. No pueden recorrer, no pueden hacer una residencia en una ciudad capital por el simple hecho de que esa homologación de título no es válido bajo ese escalafón correspondientemente, pero tienen, ¿no? Y en este caso, aquellos que escapan, migran, se les denomina así cubanos, gusanos. Pero en nuestro contexto dado, en nuestra comunidad dada, ese fenómeno de interculturalidad, habíamos dicho, en el número uno están nuestras fiestas patronales. En una determinada fecha, volvemos todos, ¿no? Tengo que ir a mi pueblo, dicen, ¿no? Van al pueblo, ya incluso muy esterilizados, con vestimenta no autóctona del lugar, el idioma se ha entrecruzado,
hay posicionamiento de una lengua correspondientemente, si no es la de Santa Cruz, es la de Chile o es la de Argentina, y ustedes saben esta situación, pero actualmente desde la sociología sí es las fiestas patronales. Segundo, se ha categorizado que la escuela como tal es el mejor recinto para las prácticas interculturales. Es por eso que a nosotros, entre comillas, nos forman para una educación intercultural, porque ese encuentro de estudiantes que ustedes llevan por periodos correspondientemente es el mejor motor del aprendizaje intercultural correspondientemente. Y no vamos a enseñar eso a un banquero, no vamos a enseñar eso a los funcionarios del CERESI o a un funcionario de alguna institución eléctrica o de agua, no. Es que en número uno están nuestras fiestas, en número dos está la escuela. ¿Y dónde están las prácticas interculturales sociales dadas naturalmente? No hay pues esos espacios correspondientemente. A ver, pregunto, ¿ustedes hablan con sus vecinos? Antiguamente en los barrios que se constituían periurbanos para la lucha de un alcantarillado, para la lucha de un asfaltado correspondientemente, y las reuniones comunitarias, ojo, estamos hablando de reuniones comunitarias, éramos encuentros donde ustedes se encontraban, luchaban, generaban diálogos del discurso, liderazgo, hasta oratorio. Y se compartía un platito en temporadas, pero actualmente eso se ha perdido. Por eso, las fiestas patronales y las escuelas son los motores de perseverancia intercultural e intercultural actualmente. Es por eso que es fruto de nuestro estudio y va a ser siempre fruto de nuestro estudio correspondientemente. Bueno, queridos docentes, no quiero extenderme más con algunos ejemplos que quizás son propios también que se están dando actualmente, pero para mí ha sido muy interesante esta temática como las otras que hemos ido desarrollando. Bueno, dicen Johnny, puede ver, ¿no? La orientación general. Les voy a dar la explicación que Sí, vamos a hacer. se puede ver, licenciado. Gracias, querido Listen John. Bueno, las orientaciones para esta semana. Estimados docentes, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes actualmente? Primero, leer el texto número 3 que comprende 20 hojas. Es poco, sin embargo, es muy interesante, es más conceptual. Todo lo que hemos avanzado está sistematizado en el texto. Pero ya en la concreción de las actividades, es decir, para que ustedes se puedan promocionar al otro módulo, que es el módulo 16, se debe cumplir también estos requisitos correspondientemente. Elaborar un PDC. ¿Ya? ¿Qué es lo que van a hacer como primera actividad? Un PDC que integre toda esta unidad educativa, unidad temática, número 3. Dice, a partir del texto académico de la tercera semana que corresponde a la educación inclusiva en EIP, elaborar un PDC de cualquier área con las implicaciones de la unidad temática Educación Inclusiva en EIP. Bueno, ahora lo que yo quiero ver es desde su especialidad cómo podemos hacer esta política de integración, educación intercultural y plurilingüe. En su PDC podemos hacerlo. Esto, ojo, es para todo lo que nos han indicado en la sesión de inducción con el docente que ha elaborado el texto. Nos indicó claramente de que por más que sea autoridad educativa, administrativa, etcétera, igual debemos desarrollar un PDC que corresponde a esta experiencia. De la unidad temática número 3, políticas de educación intracultural, intercultural y plurilingüe. A lo mucho les saldrá 2 o 3 hojas, tienen el formato que ustedes manejen, que actualmente está vigente en su unidad educativa. Y bueno, aquel que no está en una unidad educativa, está en otra función, igual puede compartir con algunos compañeros que están en el grupo de WhatsApp para que se haga pasar una parrilla correspondientemente. No hay un modelo, no existe una parrilla, la parrilla sale en función de su práctica pedagógica. La segunda actividad que tenemos está el foro académico, perdón, aquí me estoy saltando. Segunda actividad, elaboración de una infografía. Me parece adecuado con el fin de que se pueda desarrollar una infografía que rescate esto de la educación en EIP, ¿no? A partir del texto académico leído de las de la unidad temática número 3, consultando otras fuentes, si así lo desean ustedes, elegir un subtema entre la educación inclusiva y elaborar una infografía. ¿Qué es una infografía? Es una imagen o varias imágenes que dan o develan una situación concreta, ¿no? Lo que no sé qué es más palabras, sino más dinámicas en cuanto se refiere a una infografía. De cómo pueden hacer esto, existen plataformas gratuitas, pagadas, que pueden hacer esta tarea. ¿Cómo lo van a enviar esto? La infografía me lo va haciendo en un archivo Word, luego lo convierten en PDF. No vale subir el archivo porque hay programas que te lo descargan en formato JPG, eso no les va a permitir el sistema, aunque está habilitado, pero va a ser complicado para que yo pueda calificar. Sin embargo, colegas, estimados docentes,
cargan el archivo copiado, la fotografía en JPG o cualquier otro formato en Word y se transforma en PDF. Posteriormente desarrollamos el foro académico con esas 5 preguntas correspondientemente que está acá en el texto de orientación semana número 3. De mi parte, estimados docentes, me llevo la tarea de compartirles ese material de JICA, que es un material muy interesante respecto a dinámicas participativas y comunitarias, es decir, cómo ustedes pueden utilizar algunas dinámicas para la comunidad que les va a servir también en su práctica docente, como también en su práctica de elaboración de su producto académico de transformación. No viendo alguna otra pregunta, estimados docentes, para mí ha sido un gusto volvernos a reencontrar en nuestra penúltima clase. Recordar siempre la entrega del trabajo hasta el día jueves. Suban sus trabajos correspondientemente y cualquier otra situación de plataforma. Si bien hemos colgado 2 números, son creo los funcionarios de planta de la Universidad Pedagógica que va a responder a sus demandas correspondientemente. Nuevamente, un saludo desde el sur de Bolivia, queridos docentes, buen fin de semana. El video lo voy a colgar de unos momentos. Listen, Raúl. Perdón, licenciado. Sí, Lice, llegué unos 5 minutos tarde. Por favor, la asistencia. Ah, no, perdón. Llamaremos recién. Voy a cortar la transmisión porque eso no suma pues en la docencia. No me gusta llamar a asistencia con el fin de que se tiene que garantizar sus 2 horas formativas. Espérame un ratito, colegas. Voy a cortar la grabación para que se vaya a procesar.